Saludos país, saludos mundo. Alfonso Torres Ulloa aquí en su espacio Voz para el Cambio, para algunos comentarios. La democracia se cimenta en el derecho que tiene cada ciudadano de expresar sus opiniones, en el deber del Estado de garantizar los derechos ciudadanos y una convivencia pacífica y, por supuesto, democrática. El Estado debe ser y es, en la formalidad jurídica, el garante del bienestar de la mayoría de sus ciudadanos. El Estado tiene múltiples responsabilidades. El ciudadano, por su parte, tiene deberes que cumplir, de respetar las leyes, las buenas costumbres, a la autoridad legítimamente constituida, pero además los estados, las naciones o los gobiernos son órganos distintos, pero lo expreso así para que el público me pueda entender, ¿verdad? Hacia dónde quiero dirigir mi opinión, mis palabras. De respetar el derecho que tienen los demás pueblos, las demás naciones. Es decir, reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Se ha dicho siempre que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Si el pueblo no actúa como cuerpo social para cambiar lo que tiene, es un asunto de ese pueblo, de esa nación. Aquí, ¿cuánta gente no tienen simpatía con uno u otro político y sin embargo llegan al poder o están en el poder? Bueno, hubo un certamen electoral. Hay personas dominicanas que impugnan el tipo de sistema electoral que tenemos. Yo entre esa persona, porque aquí tenemos un sistema electoral clientelar y un sistema político clientelar. El que esté en el Estado empieza a regalar fundas, a regalar tarjetas, a regalar cajas, a regalar licencia para pistola. Es decir, a dar muchas cosas del Estado para tener o crear una clientela política. El que está en la oposición le critica eso al que está arriba, al que está en el poder. Yo pienso que eso no es una democracia equitativa, distante. ¿Cómo compite un simple ciudadano contra un senador en una demarcación? Si el senador tiene dinero que no son suyos, que son del Estado, del pueblo, a través de lo que se llama un barrilito. Pero además tiene un salario de lujo. Para asistir a una sesión cobra 3.500 pesos. Para asistir a una reunión de comisión cobra un montón de dinero. Entonces, estamos ante un sistema democrático, electoral, político, que termina siendo politiquero. El de la dádiva, el del que compra votos. Entonces, el que no tiene dinero no puede competir contra el que tiene. Pero bueno, ese es el que tenemos. Y lo que salga de unas elecciones con un sistema así, todos debemos respetarlo. Lo otro es alzarnos o que el pueblo se levante y decir basta ya de esta democracia. Pero mientras el pueblo no se levante, esta es la democracia que tenemos. Y hay que respetar entonces la voluntad de la mayoría que se expresa en las urnas, en ese tipo de sistema electoral. ¿A dónde voy con esto? Cuba tiene su ordenamiento, lo tiene Venezuela, lo tiene Nicaragua, lo tiene Colombia, lo tiene Estados Unidos y lo tiene Rusia y lo tiene China, lo tiene Filipinas. En Filipinas fusilan al que entre con droga allí. Y nada, ese es su ordenamiento. Un día lo cambiarán, perfecto. En Estados Unidos existe la silla eléctrica todavía, en algunos estados. Existe la cadena perpetua en algunos estados. Ese es su derecho y ese es el que aplican. Cuba tiene su ordenamiento social, jurídico, político. Son los cubanos los que tienen que
decir, basta ya de este modelo, vamos a abrir hacia una democracia occidental o representativa como la tienen X pueblos en América Latina o en el Caribe. Perfecto. Ese es un asunto de Cuba y de los cubanos. ¿Por qué tiene Estados Unidos que intrometerse o entrometerse en la vida de Cuba? Intervenir en la vida del pueblo de Cuba, en la nación cubana, que es una nación libre, soberana e independiente. Ejerce su soberanía. Ahora, en el día de ayer, salió una noticia. ¿Cómo la manipulan los medios de comunicación? Por ejemplo, en el diario El Día sale un titular en chiquito, pero en primera plana, este que está aquí, ahí, este, primera plana. Cuba mata 4 de lancha civil de Estados Unidos. El que solo ve el titular dice, ah, no, pero Cuba se está buscando un problema. Cuba mata 4 en lancha de Estados Unidos y eran civiles, no eran militares. ¿Y qué ocurrió? Eso es el periódico El Día. El periódico El Siglo, el periódico El Diario Libre, titula también en primera plana, último minuto. La policía cubana mata a 4 tripulantes de una embarcación civil. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el cuerpo de la noticia? Que lo publica el diario El Día, el diario El Día de esta fecha. Aquí está el cuerpo de la noticia. El titular del Interior dice, policía cubana enfrenta a lancha de Estados Unidos. Aquí cambia parcialmente el titular. Enfrenta a lancha de Estados Unidos. Sin embargo, el cuerpo de la noticia dice de esta manera. La Habana, defensa, un cable de F. La tropa guardafrontera cubana mató ayer a 4 tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial. Es decir, la lancha civil de Estados Unidos con 10 tripulantes abrió fuego contra la embarcación cubana en aguas territoriales cubanas. Entonces, la policía cubana, la tripulación cubana responde. El fuego fue agredida en aguas territoriales. En el hecho, otra contra la embarcación policial, informe Ministerio del Interior. En el hecho, otras 6 personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como el comandante de la embarcación cubana resultó herido, en la que patrullaban en total 5 personas en la embarcación cubana. Las autoridades cubanas indicaron además que todos los lesionados fueron evacuados y recibieron asistencia médica. La presidencia de Cuba afirmó al respecto en redes sociales que el país ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional de su soberanía, eso no está en discusión. El cuerpo de la noticia se aproxima a la verdad. Claro, es un cable de F despachado desde La Habana. Pero los titulares lo manejan. No solo lo de primera plana, porque ya le decía, el diario El Día en primera plana, aquí, dice, Cuba mata 4 de lancha civil de Estados Unidos. El que solo lee el titular, ya,
vio que Cuba agredió a Estados Unidos. No, el cuerpo de la noticia se aproxima a lo correcto o es lo correcto, pero todavía el titular de adentro sigue siendo manipulado. Policía cubana enfrenta lancha de Estados Unidos. Es decir, no llega en el titular a decir lo que realmente pasa o a hacerlo más equidistante. A este respecto, Iván Peña Báez de Baní dijo lo siguiente, refiriéndose al titular del diario Libre: grosera manipulación del medio de prensa. Con un simple titular oculta una grosera violación a las aguas territoriales cubanas y que además la tripulación de dicha embarcación respondió con arma de fuego a la petición de un guardacosta cubano de que se identificara. Resultó un oficial cubano herido, lo que hizo al resto de la patrulla responder la agresión. Hay 4 muertos del lado de los agresores y 6 heridos y detenidos. Entonces, una lancha rápida que sale desde la Florida con una bandera de Estados Unidos. ¿Es esto casual? ¿O es el inicio de una escalada mayor? Porque con los yanquis, con el imperialismo, ni un tantito así, decía el Che. Ni un tantito así. No respetan nada ni a nadie. Para ellos ningún país es soberano. Ninguno. Hay que ponerse los pantalones como se lo puso Corea del Norte. Que me guste o no me guste el gobierno de Corea del Norte, a mí no me gusta. Pero es el derecho de los coreanos, de los norcoreanos, a tener el gobierno que ellos quieran. Ese es su problema. Allí, para mí, no hay democracia. Pero ese es el problema de los norcoreanos. No es el problema mío ni de Estados Unidos. Pero bien, Natanael, yo le coloqué ahí un video de la televisión cubana. Vamos a pasarlo y con él enseguida la pausa. Adelante, Natanael. Nota informativa del Ministerio del Interior. En horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026 se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL 7726SH, que se aproximó a 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara. Al aproximarse una unidad de superficie de las tropas guardafronteras del Ministerio del Interior con 5 combatientes para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado. Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, 4 agresores resultaron abatidos y 6 lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica. Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad de la región. Prosiguen las investigaciones por las autoridades competentes para el total esclarecimiento de los hechos. Firma la nota el Ministerio del Interior de Cuba.